Para el martes 5 de noviembre de 2024, tomamos lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 14 al 20. Dice así la palabra de Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este texto es parte de la oración que hizo mi Señor Jesús por sus discípulos. Al comienzo del texto que hemos tomado, cuando dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y realmente el hecho de recibir la palabra de Dios en su plenitud va a hacer que el mundo no nos reciba con los brazos abiertos. Va a hacer que el mundo aún nos aborrezca. Y lamentablemente el ser humano siempre está buscando la aceptación de sus iguales. Queremos ser aceptados, queremos que nos reciban bien, queremos ser ovacionados, pero el recibir la palabra de Dios trae consigo un oprobio. Y mantenerse en ella, por ende, mantendrá también ese oprobio sobre nosotros. La cuestión es si nos hemos identificado realmente con Cristo Jesús. Y estamos dispuestos, como dice su palabra, a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos y a seguirle. Ahora, al inicio que suelta esta expresión, que pareciera no ser muy alentadora, continúa diciendo en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mundo va a estar queriendo siempre lastimarnos, dañarnos. Además, dijo mi Señor Jesús, que si con el árbol verde hicieron lo que hicieron con mi Señor Jesús, ¿qué no harían con nosotros que somos ramas secas? Entonces dice mi Señor en este texto que hemos tomado, que el ruego no era para que nos quitara de aquí, sino para que nos guardara del mal. Él nos rogó para que nos quitara el peligro, sino para que nos hiciera fuertes en Cristo Jesús, para poder soportar las tentaciones, para poder mantenernos firmes a pesar de las dificultades. Y si lo analizamos, realmente es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque como está escrito, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos ha librado. Para este día, si estamos en pie, si aún estamos con disposición de recibir su palabra, es porque la mano poderosa de Dios ha estado sosteniendo la nuestra. Porque queramos o no, se van a presentar dificultades, se van a presentar momentos difíciles, los cuales prueban nuestro carácter, los cuales nos van a dejar ver de qué material estamos hechos. Si solamente hemos dicho creer o realmente hemos creído en la palabra de Dios. Porque si solamente hemos dicho creer, ante cualquier dificultad, caemos al piso, nos dejamos morir, nos alejamos del Señor, nos descarriamos completamente. Pero si hemos creído a su palabra, sabemos que no dependemos de las circunstancias para mantenernos firmes. Que a pesar de que todo se vea lúgubre, que todo se vea tenebroso, la luz de Jesús está dentro de nosotros e iluminará nuestro camino. Continúa mi Señor diciendo que así como Él no es del mundo, nosotros tampoco, porque le pertenecemos, porque somos suyos.
Y el versículo 17, que debemos tenerlo siempre pendiente, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, la única forma en que tú y yo podemos obtener santificación es a través de la palabra de Dios. Por eso no debemos dejar de leer su palabra. Por eso no debemos dejar de alimentarnos de su palabra. Porque no solamente nos tiene levantado, no solamente nos mantiene en pie, sino que nos va limpiando constantemente. Por eso es que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No te santifica el lugar donde te congregas. Te santificas si en el lugar donde te congregas se está exponiendo la palabra de Dios, sin adulteración, pura, así como está escrita. No dándole interpretación humana, sino conforme está escrita. Porque recuerda, la palabra de Dios no es de interpretación privada. Dios es su propio intérprete. El versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Y esa palabra es una palabra que nos fortalece, que nos reconforta. Saber de que así como estuvo mi Señor, como un cordero en medio de lobos, así estaremos nosotros. Porque siempre Él tuvo la protección de su Padre. Y así nosotros también tenemos su protección. Y podríamos decir, pero Él fue crucificado. Y sí, lo fue, realmente fue crucificado. Pero recuerda que Él dice en su palabra que Él tenía el poder para entregar su vida y volverla a tomar. Y Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Así que es maravilloso saber que tenemos el respaldo de Dios, que tenemos su bendición y su protección. Necesitamos caminar de la misma manera como lo hizo mi Señor Jesús, en ese camino de santidad. Dice la Escritura de que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros debemos acercarnos más a Él, buscarle entre tanto puede ser hallado. Él quiere estar en nosotros. De hecho, Él tomó tu lugar y el mío, y murió en la cruz del Calvario por mis pecados, para que yo pudiera vivir una vida en santidad. El versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mi Señor Jesús, siendo Dios hecho carne, Él tenía la potestad de santificarse a sí mismo. Tú y yo no nos podemos santificar a nosotros mismos. Nosotros podemos disponernos para ser santificados, pero la santificación solamente viene a través del Espíritu Santo. Entonces, así como mi Señor Jesús se santificó a sí mismo por nosotros, tú y yo también debemos someternos a la voluntad de Dios para que Él nos santifique por amor a los demás, por amor a nuestra familia, por amor a nuestros vecinos, a nuestro prójimo. Y el versículo 20, con el que culmina el texto que hemos tomado para hoy, dice que no rogaba mi Señor Jesús solamente por aquellos 12 que estaban a su alrededor, sino que también oraba por los que habían de creer en Él por la palabra de ellos. Y afortunadamente, nosotros hemos creído en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por la palabra de sus discípulos, de sus apóstoles, por aquella Biblia que podemos nosotros leer, por esos escritos, por su palabra, nosotros creemos en Él. Así que esta oración de protección te alcanza a ti y me alcanza a mí. Esta oración en la cual mi Señor pide la santificación nuestra, también nos alcanza a nosotros. Así que no dejemos pasar esta bendición tan grande y esta oportunidad maravillosa que tenemos de caminar en un camino de santificación. Yo te invito a que continúes aferrado fuertemente a mi Señor Jesucristo. Recuerda que apartado de Él, nada podemos hacer. Bendigo tu vida en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él nos permite, estaremos aquí compartiendo más de su bendita y eterna palabra.
Amén.